el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 4, verso 17. Comienza diciendo así: como está escrito. Y uno se pregunta, ¿cómo está escrito? Está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Te he puesto por padre de una multitud muy grande delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, de multitud de gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esas son palabras dirigidas a un hombre que no tenía hijos. Multitud de gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, así será tu linaje. Y el hombre creyó a Dios, no se debilitó, no disminuyó, aminoró en la fe. Aún mirándose, al considerar su cuerpo, no disminuyó su fe, sino que comenzó a meditar, a reflexionar de lo que había escuchado. Su cuerpo ya estaba como muerto, estaba como un difunto, porque ya casi tenía 100 años. No pensó tampoco en la esterilidad de su mujer, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Es decir, no puso en tela de juicio la promesa de Dios, sino que se fortaleció, se vigorizó, rejuveneció en fe, dando gloria a Dios plenamente o completamente convencido, persuadido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios a vos? Es importante saber qué es lo que Dios te ha prometido a vos, porque para poder avanzar necesitas fe. Necesitas fe, porque la fe va a callar tus sentidos, tu razonamiento. La fe va a callar todo lo que comience el enemigo a sembrar. El espíritu humano tiene la capacidad de sentir a Dios. Y a veces este sentimiento es claramente visible, pero inmaduro a causa de la inexperiencia. Si se desarrolla espiritualmente de una manera correcta, se fortalece en el hombre y comienza a adquirir certeza de que existe un único Dios, creador del universo, que se preocupa de las personas y de toda la naturaleza. Si tu fe es viva, si tu fe es sana, no se va a limitar a un frío reconocimiento de que Dios existe, sino que va a comenzar a expresarse y vas a tener el deseo de comunicarte con Él. ¿Por qué? Porque sabes que es real. No son cuentos. Dios es real. El que cree en Dios lo va a buscar y lo va a buscar como algo natural. ¿Por qué? Porque quiere conocerlo. Quiere saber cómo es Él, cómo se manifiesta. Entonces tu fe se va a ir fortaleciendo porque Dios mismo se va a revelar. ¿Por qué? Porque tienes un corazón hambriento de las cosas espirituales.
Y a medida que avances en la fe, esa misma fe se va a convertir en el timón que va a tomar la dirección de tu vida. Siempre hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Cuál es la motivación que me empuja a seguir? El ser humano es un ser tripartito. Tripartito quiere decir que consta de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Esas 3 partes están en una persona. Y esas 3 áreas, las 3 áreas, tienen que ser santificadas para la venida del Señor. Estas 3 áreas están bien definidas porque afectan la vida espiritual de un creyente. Y si el creyente no comprende esto, no va a poder conocer el alcance del mundo espiritual. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7. Dice: entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla, del barro del suelo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y al soplar aliento de vida, el hombre se convierte en un ser viviente. Ese aliento de vida entró en el cuerpo de barro del hombre y hubo una fusión y se originó el alma. Y de ahí que el alma es la combinación del cuerpo y del espíritu del hombre. Por eso es que la Biblia lo llama al hombre un alma viviente. Y el aliento de vida se convirtió en el espíritu del hombre por ser el principio de la vida en él. Juan 6:63 dice: el espíritu es el espíritu el que da vida. ¿Quién da vida? ¿Quién da vida? ¿Por qué? Porque lo dice Juan 6:63. Es el Espíritu el que da vida. Este aliento viene del Señor de la creación. No hay que confundir el Espíritu del hombre con el Espíritu Santo. Porque antes de la caída, Adán no tenía que estar peleando para entender estas cosas. Porque había una mezcla perfecta entre estas 3 áreas. Podía percibir claramente el mundo espiritual y el mundo natural. Porque las 3 partes funcionaban en unidad. La caída del hombre es la clave para entender la naturaleza humana y el estado del mundo, porque aparte de esto no existe otra explicación creíble para el estado humano. Solo la caída. ¿Por qué? Porque a pesar de tener la conciencia que es una alarma moral, no podemos obedecerla ni mantenerla. El estándar que Dios demanda, y aparte de la Biblia, nadie lo puede explicar. Hebreos, capítulo 4. Ahí vamos a tener que ir. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Mira ahí la escritura. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Y la palabra de Dios penetra hasta la división del alma, una parte, y del espíritu, la segunda parte. De las coyunturas y de los tuétanos, la parte del cuerpo. Y discierne, entiende, comprende, descifra los pensamientos y las intenciones, los propósitos, planes y objetivos del corazón, del alma. Esa es la función de la palabra. Dividir lo que es del espíritu, lo que es del alma y lo que es del cuerpo. En el Edén, Dios prohibió al hombre que comiera del fruto del árbol del bien y del mal. Porque él sabía que el alma sería estimulada y se encumbraría por encima del espíritu.
y la vida del espíritu quedaría ahogada, sofocada, asfixiada, perdiendo de esa manera el hombre el auténtico conocimiento de Dios y como consecuencia quedaría muerto en el espíritu. Y fue así. Cuando el alma prueba el conocimiento, se hincha, se enorgullece. Comienza a andar en los sentimientos, rebaja la vida del espíritu hasta el punto de perder todo el conocimiento de Dios y queda muerto. Por eso es que cuando venimos a la fe, lo hacemos después de estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando comenzamos a buscar las cosas espirituales, nos es difícil comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el alma grita más fuerte para silenciarnos. La señal de Dios no es satelital, es celestial. Y esa señal viene en un idioma espiritual que el alma no entiende y no puede decodificar. Según el apóstol Pablo, toda la humanidad se divide en 3 categorías de personas. Una es las personas espirituales, 2, las personas carnales y 3, las personas naturales. La persona natural no puede entender la señal de Dios porque no tiene decodificador, tiene el espíritu muerto. El cristiano carnal tiene el decodificador, pero tiene mucha interferencia en su equipo. Recibe la señal, pero no sabe quién le habla. No sabe si el que le habla es el diablo, no sabe si el que habla son sus emociones o el Espíritu Santo. No sabe, no distingue. Puede que diga Dios me habló cuando en realidad el que le está hablando es su propio yo o el mismo diablo. Y la otra es la persona espiritual, que decodifica la señal del cielo, la traduce y una vez traducida le enseña a su alma. ¿A qué? A obedecer, y el cuerpo funciona de acuerdo a la señal que recibe. O sea que el espíritu del hombre recibe la señal, la transmite al alma y luego el cuerpo tiene que obedecer. Entonces, en el hombre espiritual, el alma está sometida al espíritu, y en el cristiano carnal, el espíritu está sometido al alma, de modo que quien se programa es el mismo hombre. Es el hombre quien decide qué poner en primer lugar, si las cosas espirituales o las cosas materiales. Porque la fe está en una continua batalla contra los sentidos, contra la razón, contra el razonamiento. Las cosas que vienen de parte de Dios, nosotros las podemos recibir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido espiritual que se llama fe. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene a ser como un sexto sentido. La fe es espiritual. Y esa dimensión espiritual pertenece o proviene de Dios. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Quiere decir ejecutante de nuestra fe. Y Él mismo nos da la porción de fe. Porque hizo escribir en Hebreos 12:6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que para venir a Cristo tenemos una porción de fe. Y esa porción de fe nos la da Él. ¿Por qué? Porque Él es autor y consumador de nuestra fe. Queremos más fe, entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. A medida que nosotros leemos la Escritura y vamos aprendiendo cómo
cómo es que Dios funciona, cómo es que Él actúa, cómo es que Él habla al hombre, entonces nosotros comenzamos a creer más en Dios. Si lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Si lo hizo con fulana, lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con sutano, lo puede hacer conmigo. Y entonces la fe comienza a crecer y uno se atreve a creer. El cuerpo y el alma pertenecen al reino natural y a los sentidos, a la razón. Si el hombre no ve, si el hombre no palpa, si el hombre no siente, no analiza, no estudia, no razona, no entiende, porque las cosas espirituales están más allá de nuestros sentidos. Entonces el hombre mete el asunto en una caja y le pone un letrero que diga imposible. ¿Por qué? ¿Por qué le pone imposible? Porque el hombre no ve que es posible. No sabe lo que dice la Escritura. Nada hay imposible para Dios. No ha leído que dice todo es posible para Él. Entonces no palpa, no siente, no analiza, no lee, no estudia, no razona. Entonces no, dice, esto no funciona, y lo mete a una caja, la tapa la caja y le pone un letrero que dice imposible. Pero Dios le ha dado al hombre la fe para romper los límites naturales. Dios le ha dado al hombre ese poder de entrar en el mundo espiritual. Por la fe es que el hombre toma la misma caja que dice imposible y le cambia el rótulo y le pone posible. ¿Por qué? Porque escuchó una voz o leyó lo que dice la Escritura en Lucas 18:7. ¿Qué dice en Lucas 18:7? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El hombre tiene límites, pero Dios no tiene límites. La grandeza del hombre está en que Dios ha querido hacernos participantes de esa dimensión espiritual en la que Él se mueve, para que no nos quedemos estrechos, para que no nos quedemos cortos en la dimensión natural y podamos entrar en la dimensión espiritual. Hebreos capítulo 11, del verso 1, adelante. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la confianza de lo que se espera. La convicción, el convencimiento de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, creemos, concebimos, pensamos, juzgamos, deducimos, razonamos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. En este pasaje bíblico el verbo ver pertenece a la dimensión natural y representa lo tangible, lo que se pueda palpar, lo que podemos ver, lo visible. Y esta misma porción se puede parafrasear así, Hebreos 12:1. La fe es la certeza, es la evidencia de lo que esperas. La seguridad, el convencimiento, la certidumbre de lo que no se puede oler, de lo que no se puede gustar, de lo que no se puede palpar. Lo que estoy tratando de decir es que la fe no se puede percibir con los sentidos. Por eso el verso 3, de modo dice, que lo que se percibe fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que nuestros sentidos logran percibir son las cosas que fueron hechas por medio de las cosas que no se veían.
Hoy la gente no disfruta de mirar el cielo y ver las estrellas. Porque el tiempo que puede sentarse afuera se molesta por los mosquitos y busca dónde meterse. La luz también impide ver la maravilla de la creación. Entonces, nuestros sentidos logran percibir las cosas que fueron hechas de otras cosas que no se veían. En el mundo sobrenatural hay cosas que están esperando ser decodificadas, interpretadas, reveladas, porque hay un satélite celestial en el cielo que continuamente está mandando información de las cosas que Él quiere hacer. Por eso es que nuestra antena tiene que estar dirigida para que nuestro decodificador reciba una señal clara. Esa señal nos llega a través de la fe. No sabemos cómo es que nos llega, pero sí entendemos que Dios tiene la solución para nuestro problema. Dios tiene la solución para todas nuestras necesidades. Dios tiene la solución inclusive para nuestra salud, para la provisión. ¿Por qué? Porque Dios tiene soluciones para todos los problemas de la vida. Dios tiene depósitos con provisión para el hombre. Abundancia de provisión. Fíjese que hay personas que dicen, yo no me voy a casar, no consigo. Dios tiene provisión para el hombre y para la mujer. ¿A quién le gustan los perfumes? A la mayoría. Cuando compramos un perfume y nos aplicamos, ¿se ve el perfume? Pero percibimos el aroma. Del mismo modo, cuando Dios habla al hombre, los ojos pueden decir, no veo nada, no veo nada. Pero el olor, la voz, se percibe en el espíritu. Los sentidos se ponen en contra de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden, no ven, no están capacitados para recibir lo que Dios envía a través de la fe. Nada puede decir el oído, la vista, el tacto, el olfato, ni el gusto acerca de lo que Dios le habla al espíritu. ¿A cuántos le ha hablado Dios a su espíritu? Sin voz audible, pero le ha hablado de tal forma que en su espíritu usted sabe que es Dios el que le habló. La fe nos hace hablar confiadamente, porque cuando una persona nace de nuevo, hay una lucha interior del hombre. La carne lucha en contra de la nueva vida espiritual. Y hasta parece que hay dos personas y cada una pelea por el poder. ¿Cuál va a vencer? La que esté mejor alimentada. ¿Y cuál es el alimento? La palabra. Porque cuando el espíritu domina, lo espiritual domina, uno se siente feliz. Pero cuando la carne domina, uno se entristece y se siente miserable. Esto es una confirmación, es una certificación de que la persona ha sido regenerada. Sucede entonces que el hombre espiritual quiere caminar por fe, pero el hombre carnal solo vive gobernando los sentidos. Y cuando la persona entra en este conflicto con la carne, se desespera pensando que es demasiado malo y hasta creen que no han sido salvos y que no han sido regenerados. No saben que es más bien la regeneración o el nuevo nacimiento
lo que nos lleva a esa confrontación interior de las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. ¿Por qué? Porque antes gobernaba la carne sin mucha interferencia, porque el espíritu estaba muerto. O sea que podíamos pecar sin sentir ningún sentimiento de culpabilidad. Pero cuando la luz penetró en el hombre, puso al descubierto la corrupción interior. Juan capítulo 3, verso 19. Aquí está claro lo que le sucede al hombre. Y si no te ha sucedido esto, entonces necesitas nacer de nuevo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron. ¿Qué amaron? Amaron más las tinieblas que a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios solamente puede dar algo a los que creen. Ellos son los que piden y ellos son los que reciben. Por eso cuando el hombre pide perdón y regeneración, Dios le regala sin dudar el perdón y la regeneración. Tienes que saber que Dios sabe usar los conflictos, los aprietos, las crisis, los problemas diarios para llevarnos a buscarle y conseguir un triunfo en Cristo. De esa manera, el que antes era ignorante querrá saber. Y entonces el Espíritu Santo tendrá la oportunidad para revelarle lo que a Cristo ha hecho con su viejo hombre en la cruz, para que pueda crecer y poseer su herencia en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos oír? La palabra. Porque la palabra va a golpear, va a golpear, va a golpear. Te va a enojar a veces, pero va a haber una reacción. Va a haber una reacción. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir que tengo que activar mi corazón para poder creer. Por la fe viene el conocimiento al corazón. Por la fe confieso lo que creo. Por la fe confieso la palabra y se activan los otros sentidos. Pero siempre el Espíritu de Dios es quien habla al espíritu del hombre. Por eso decía Pablo, creí, por lo cual hablé. Yo tengo fe, dicen algunos. No, yo tengo fe. Bueno, la fe que tienes será probada. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, tanto en los tiempos difíciles como en tiempos buenos, porque la fe tiene que ser probada. La fe es el don más valioso, porque nos muestra el objetivo de la vida, nos reconforta en momentos difíciles, alegra nuestro corazón, da fuerza a nuestra oración y nos abre la entrada a las eternas misericordias de Dios. ¿No debiéramos los cristianos trabajar duro para adquirir una experiencia espiritual viva? ¿Cómo va a crecer la fe? Con la palabra. La palabra se va quedando y cuando se predica, cuando predican y uno está escuchando, sabe de qué parte están hablando. Entiende mejor el mensaje. Dios puede traer revelación cualquier momento. Y la persona puede crecer en fe, puede animarse, puede consolarse, puede esperar porque sabe que está en la Escritura.
tiene que meterse en la cabeza cuán importante es crecer en fe. Entonces, la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál es? Nuestra fe. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.